Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un programa especial, un programa extra del Bar Celeste, en el que vamos a hablar con José Luis Fernández Domínguez, que además de ser mi tío es un celtista desde siempre y tiene mucha... está muy metido en todo lo que tiene que ver con el fútbol base, tiene mucha experiencia dentro de ese mundillo, experiencia de además muchas décadas y con él vamos a hablar de la situación actual del Real Club Celta de Vigo. José, bienvenido a este programa extra del Bar Celeste. Muchas gracias y encantado de participar en el Bar Celeste, que tanto pasión le da a los aficionados. Pues sí, te llevabas ya un tiempo sin aparecer por aquí y bueno, llega un momento en el que tenemos que valorar un poco la situación en la que se encuentra el Real Club Celta de Vigo después de los partidos que ya se han jugado en la temporada. Ya estamos acercándonos poco a poco a la mitad de la temporada, poco a poco. Y me gustaría, José, que hicieses pues una valoración global primero de la plantilla que ha confeccionado el Celta para este año y después de estos primeros partidos en los que el Celta casi está en puestos de descenso. Pues la verdad que la plantilla yo la veo bastante descompensada. Lo que vino en el mercado de verano, vino tarde y con jugadores que habitualmente no jugaban en sus equipos, escasos de minutos, que luego, pues claro, para coger el ritmo de competición les costó y además, ya te digo, con muy poca andadura de minutos en sus respectivos equipos y claro, se encuentran en una situación de que ahora llegaron al Celta y al jugar en el equipo, pues lógicamente esas carencias que tenían de no jugar en anteriores equipos, con sus respectivos equipos, pues claro, lo notan porque la Liga Española es exigente, física y técnicamente es muy exigente. Entonces, ¿crees que el Celta no ha fichado bien esta temporada? ¿Se puede mejorar la planificación deportiva o estás contento? No, la verdad es que no estoy muy contento porque realmente, así como Coudet desde que llegó, nos ofreció una imagen bastante generosa en el sentido deportivo de que, bueno, nos colocó en la primera temporada creo que fuera en una octava posición y estuvo a punto de meternos en Europa y el año pasado, pues oye, en una situación cómoda, como me parece que fue el 10º puesto, pero bueno, al faltar jugadores muy fundamentales en la plantilla del año anterior, pues el Celta notó con las nuevas incorporaciones que todavía pues no fue capaz del entrenador pues darle una que no eran de su agrado y otra de que no fue capaz de sacarles el partido que realmente él quería. Y por eso los resultados pues no acompañaron y bueno, y decir que esa es la cuestión de que el Celta pues esté ahí en esa situación tan dolorosa para los aficionados y que tanto va a costar salir de ahí. ¿Cómo valoras el desempeño del Celta en estos primeros encuentros? ¿Esperabas más del equipo? Porque son 12 puntos, 17ª posición. Durante una jornada el Celta estuvo incluso en puestos de descenso. ¿Esperabas más o no te sorprende lo que estás viendo? Bueno, el Celta comenzó, pues parecía que arrancaba un poco bien, pero bueno, es que claro, los comienzos de las temporadas, los equipos no están todavía rodados y lógicamente, pues Coudet ya tenía la experiencia de los 2 años anteriores y bueno, y el equipo parecía que tenía una situación cómoda, llegó a tener en las primeras jornadas 7 puntos, pero llegó el momento en que los equipos se fueron afianzando y fueron cogiendo ritmo y entonces ahí es cuando el Celta notó las carencias de las incorporaciones nuevas que llegaron y que bueno, fueron poco a poco se fueron hundiendo en la tabla y lógicamente sabes que cuando te hundes en la tabla después para salir de ahí
entras en una dinámica perdedora y cuesta mucho, mucho salir de ella, y esto es lo que le está pasando al Celta en estos momentos. Y ahora luego con este nuevo entrenador, pues lógicamente lo que piensa hacer es precisamente blindarse a nivel defensivo, sacar puntos de donde sea y como sea para salir de ese mal trago que los celtistas están pasando en estos momentos. Sí, mencionabas antes al Chacho Coudet, que fue destituido no hace mucho. ¿Cómo ves tú, José, la destitución de Coudet? ¿Crees que es una buena decisión? A mí me da la sensación de que el Celta, el club, empezó esta temporada sin realmente confiar mucho en el argentino. ¿Cómo ves tú la destitución del Chacho Coudet? Mira, yo según medios informativos que para mí me parece que son bastante fiables, con la llegada del nuevo director deportivo, bueno, el adjunto al presidente, el Luis Campos, su idea era ya traer a mediados de agosto, ya traer a este nuevo entrenador Carballo. Carvallal. Y luego, ¿qué pasa? Que como claro, a Coudet no se le podía echar porque, lógicamente, que había que pagarle un dinero que al Celta le costaba soltar, pues entonces lo mantuvo y estuvo esperando el momento para decirle, bueno, hasta aquí hemos llegado, y entre ellos, me imagino, llegar a un acuerdo o pactarse un acuerdo de separación entre entrenador y club, y bueno, y con la llegada de este nuevo entrenador veremos a ver cómo planifica el equipo para que ya al finalizar el Mundial, pues esto arranque con buen pie, porque se dice de que, yo oí por la radio que se decía que había que tener paciencia. Sí, paciencia sí, pero es que paciencia es el entrenador que tiene un jugador que tiene el Celta. Pero la paciencia en primera división es que cuando te das cuenta, como entres en esa dinámica de perder, te vas a segunda división, porque no se espera, primera división es exigente y no espera que el equipo se forme, porque es un equipo en formación. Se requieren resultados, porque si no, desde luego, a segunda división te vas de cabeza. Eso no cabe duda. Mencionas a Carlos Carvallal, el nuevo entrenador del Celta, portugués. ¿Qué esperas, José, tú de Carvallal, y en qué tiene que mejorar el Celta para solucionar esta situación en la que se encuentra? Bueno, yo sigo también fuentes fiables también, como te decía ya antes. Hemos visto en estos 2 temporadas, dos temporadas o menos de 2 temporadas a Coudet, que seguía una línea fija y de esa línea no se salía, y que bueno, que los jugadores que él tenía pues se adaptaron a su forma de pensar en el juego que proponía. Pero llegó un momento que, claro, hoy en día, con lo que se estudian a los equipos habitualmente con asesores y gente muy experta, pues llega un momento que te cogen en la aguja de marear, ¿no? Entonces, Coudet ahí esa línea no se salía. De Carvallal, pues según referencias, como te decía, dicen que es un entrenador que propone mucho, que es muy variable, que ofrece distintos métodos durante el juego, y propone cosas distintas. Eso según se dice. Luego, a la hora de la verdad, con los jugadores que tiene, que pueda convencerlos de que su idea puede ir por esta forma de jugar, aquello o la otra, pues ahí es donde radica el problema.
si los jugadores entenderán esa forma de llevar el equipo o si llegarán a sacar el equipo de la situación en la que está, con un juego, ya te digo, yo me imagino que este nuevo entrenador va por la línea de salir, de momento salir del pozo. Y luego, pues bueno, si la suerte acompaña y los resultados acompañan, pues esto propondrá formas de jugar distintas y con una serie de variaciones que él tiene en su cabeza y que, según parece, pues el hombre es en ese sentido, las variaciones que tiene en su cabeza suele llevarla a cabo. Decías, José, que tiene que trabajar con los jugadores que tiene, y yo he leído en las redes sociales que se dice que el Celta no va a entrar en el mercado de invierno. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que el Celta necesita fichar en invierno o seguir con lo que tiene? Bueno, yo creo que durante este mes y algo que tiene por delante este nuevo entrenador, pues yo creo que, como el Celta no es precisamente de los equipos que tiene seleccionables, solamente tiene un par de ellos nada más, yo creo que se dará cuenta de la gente que tiene y de lo que puede dar cada uno de ellos y cómo los puede exprimir y si realmente le va a llegar o no. Entonces, en base a eso, contactará con la directiva o con Luis Campos y le dirá, pues mira, en este tiempo que tenemos por delante, que hemos tenido por delante durante el Mundial, veo que hay carencias aquí. Y el Celta, pues me imagino que sí, puede salir al mercado y hacerse con algún nuevo fichaje. Que luego resulte, eso ya es una lotería, como cuando también en el verano fichas y no sabes cómo te va a resultar. Una vez te resulta bien, otras veces te resulta mal. Ahí tienes un ejemplo, el Sevilla. El Sevilla se le fueron 2 o 3 jugadores importantes y ahí lo tienes en puestos de descenso. Y prácticamente con el equipo como el año pasado. Pero claro, le sacaste a 3 jugadores fundamentales, básicos, como fueron en la defensa, en el medio campo y arriba, en la delantera, y claro, lo está notando, ¿no?, de una forma sustancial. Entonces, con el Celta, pues puede pasar de que el entrenador este nuevo entrenador pida refuerzos según el trabajo que haga durante este mes o mes y algo que tiene por delante y luego saque conclusiones y le diga a su avalador, que es Luis Campos, pues de lo que carece y de lo que necesita. Sí, el problema, claro, es que los jugadores que llegan en invierno tienen mucho menos tiempo. La adaptación ya no se puede hacer, es mucho más complicado. Eso es lo que yo siempre pienso de las incorporaciones de invierno. Pueden funcionar o no funcionar, pero desde luego en el verano es cuando hay que hacer el trabajo de fondo realmente. Y ahora, por supuesto, con este Mundial de Qatar que se juega en un momento realmente intempestivo porque cambia todas las ligas prácticamente de todo el mundo porque hay este parón. El otro día hablábamos con el periodista de la Radio Galega, Víctor López, y él decía que él pensaba que el parón le viene bien al Celta y a Carvallal. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que es bueno este parón para el Celta o sería mejor que pudiesen jugar pues esta misma semana ya? Bueno, yo creo que con el cambio de entrenador, realmente para implantar sus nuevos métodos, me imagino que necesitará un tiempo, ¿no?, para convencer a los jugadores su forma de jugar y su forma de posicionarse en el campo y de poner en idea su proyecto. Yo creo que sí, que en principio al Celta le puede venir bien. Luego, que los resultados vayan a llegar o no, todo va en función, ya te digo, de lo que el equipo proponga nada más comenzar y con qué mentalidad salga. Y ya te digo, y si hay fichajes de invierno, pues tienen que ser fichajes que realmente esos jugadores tengan algunos minutos en sus respectivos equipos.
porque si no, si vienen de esto de minutos cero, o lo que tú dices, es muy posible, es muy posible que no cuajen, porque a no ser que haya un milagro y la propuesta que les diga, que les proponga el nuevo entrenador esto la vean tan clara como para poder llevarla a cabo y sacar el rendimiento y provecho a ese juego que el entrenador propone. Sí, me gustaría, José, ya que llevamos pues bastantes partidos ya de competición y hemos visto a la plantilla jugar, a algunos más que a otros, desde luego, pero me gustaría saber, José, de los nuevos jugadores que han llegado, de las nuevas incorporaciones del Celta, ¿a quiénes destacarías positivamente y cuáles por el momento te han decepcionado? Bueno, yo realmente no me esperaba del rendimiento del jugador del delantero centro Larsen. ¿cómo le llaman? Larsen. No me esperaba que fuera a llegar con tantas ganas y tan implicado. No me lo esperaba. Estoy un poco decepcionado con Carles Pérez, porque a pesar de no tener minutos en la Roma, pues esto es un jugador que es rápido, que desborda muy fácilmente, pero claro, esto cuando no finaliza, que es lo que realmente necesita, desde luego, si finalizara como nosotros creemos que lo podía hacer, seguramente Mourinho en la Roma no lo hubiese dejado venir. Claro, es que le falta finalización. Ese es el problema en Carles Pérez. Después, en los otros jugadores, esto me está defraudando bastante el que vino del Bilbao, Unai Núñez. Unai me está decepcionando bastante porque es un jugador de poca envergadura. Ya Eidú de por sí es de poca envergadura, porque si Eidú fuera de envergadura ya no estaría en el Celta seguramente. Y ahí es donde nuestro talón de Aquiles es precisamente el juego aéreo, que ahí no somos fuertes porque no tenemos altura. El que nos daba un poco de altura ya no está, que era Araujo, aunque realmente no fuera un jugador fenomenal, pero en el juego aéreo, pues oye, te ofrecía alguna alternativa, cosa que no en este momento la defensa del Celta en estos momentos no te lo ofrece, porque tanto Mingueza como Aidú y Unai Núñez, pues no tienen la envergadura y la fuerza como para pelear esos juegos, ese juego aéreo que hoy en día está tan de moda de centros laterales y rematadores que te la enchufen en un momento determinado cuando las cosas van mal. Eso el Celta, ahí es donde veo yo que peca bastante en ese sentido. ¿Y cómo ves al nuevo portero, Marchesín? Bueno, yo le había dicho esto a tu padre, que tiene participado bastantes veces en este programa. Le hemos comentado de que había que darle tiempo, pero bueno, yo creo que Dituro tenía un poquito más, un punto más de experiencia de tanto a nivel de jugar con el pie como de en el área ser mandón en el área, cosa que este portero pues me ofrece un poco más de dudas, porque lo veo que se quedan bastante más debajo de los palos. Luego realmente los goles que ha encajado, pues realmente salvo raras excepciones, como le pasa a todos los porteros, por muy buenos que sean, tienen sus errores, pero bueno, no ha sido el verdadero culpable de que el Celta haya encajado tantos goles. Yo creo que la flaqueza es más bien a nivel defensivo, en todos los ámbitos, tanto en defensa como en mediocampo, como los que presionan arriba, porque a veces cuando nos presionamos demasiado muy arriba, luego se notan las carencias que en nuestras espaldas nos las ganan y nos hacen mucho daño. Y como te dije también, en el juego aéreo, ahí pecamos de que somos muy, muy blandos, porque tenemos poca envergadura y poca altura.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta sobre Marchesín. No creo que sea necesariamente él el problema más grande de la defensa en estos momentos. El Celta goleó al GAR, un equipo muy por debajo en las categorías del fútbol español del Real Club Celta de Vigo, pero durante un tiempo estuvo perdiendo 1-0 en ese partido de Copa. José, ¿cómo ves tú la Copa para el Celta este año? ¿Se tirará una vez más miserablemente como se ha hecho en las últimas temporadas o piensas que el Celta va a llegar más lejos en esta ocasión? Bueno, esto va. Yo creo que esta próxima eliminatoria yo creo que puede pasarla. Debía de pasarla para coger esto un poco de esto de ánimos y ver que a través del esfuerzo y ¿cómo se dice? Implicarse durante el partido de Copa puede esto dar un paso adelante en el comienzo de esta, como se dice, media segunda vuelta después del Mundial. Porque realmente en el partido anterior esto se lo tomaron demasiado a broma, podría decirlo yo, porque los que salieron al campo no ejercieron esa función de decir aquí estoy yo y si necesito minutos porque los merezco, y realmente no ha sido así. El equipo, empezando por el portero, que actuó muy nervioso, que yo no lo veo, no es que quiera tirar contra la cantera, pero no lo veo suplente para jugar en esta categoría. Es más, ya viste que el año pasado en segunda división no era ni titular en el Leganés. Y entonces esto veo que como coja un catarro Marchesín o por tarjetas no puede jugar por sanción. Iván Villar, yo no creo que tenga la suficiente capacidad como para ocupar ese puesto, que es el puesto de portero. Es un puesto muy muy difícil y muy fundamental, porque como ya sabes, el portero da seguridad a la defensa. Lo mismo que la defensa también le da, una buena defensa le da también seguridad al portero, le da, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que somos carentes también en porteros suplentes, estamos carentes, y se demostró contra un equipo que ya ves que es un equipo de regional, que al Celta es un poco vergonzoso que le haya un equipo de regional le hecho un gol al Celta, que no era un Celta desnudo del todo, porque jugaban jugadores como Beltrán y 4 o 5 también que son titulares en el equipo, y ya viste que imagen más horrible dio durante ese momento en que el entrenador reaccionó y hizo los cambios, y claro, lo pagaron los jóvenes de la cantera, como también lo podían pagarlo otros titulares, que también, como se dice, se la rascaron durante ese partido. Sí, bueno, yo tengo que decir que es admirable lo que hizo el Algar, porque un equipo de preferente que le plantó cara al Celta durante muchos minutos en ese partido e incluso estuvo por delante. Yo creo que hay que aplaudirles, y desde luego pues al final las cosas salieron como tenían que salir, porque la diferencia es enorme entre los equipos, pero yo aplaudo al Algar por lo que hizo. En ese sentido, José, ¿cuál piensas que en esta temporada en la que el Celta tiene una plantilla bastante corta, ¿no? Porque no hay mucha profundidad de armario una vez más en el Real Club Celta de Vigo? ¿Cuál piensas que puede ser el papel de la cantera, o piensas que la cantera no va a jugar ningún papel en este Celta 2022-23? Yo creo que los jugadores de la cantera ya están definidos. Los Alfon, el Pablo del B, y eso ya están definidos ya como recambios en el primer equipo. Pero no obstante, son chavales muy jóvenes, con muy poca experiencia. Realmente yo de Alfon ya lleva con esta 2 temporadas, me esperaba más de él.
Y me parece que es un Redondelano, no está funcionando como realmente creíamos que podía funcionar, porque veíamos en él una promesa. Y del Real no creo que haya mucho más, porque bueno, estos son gente muy joven, que prácticamente la mayoría de ellos jugaron en juveniles la temporada pasada, y ya te digo, pues contaditos. Gabri Veiga, que ya está afianzado en el primer equipo, y ya te digo, Alfon, Pablo, no sé, no me acuerdo ahora el apellido, y no sé si habrá alguno más, pero yo veo que la plantilla es corta, porque el Celta no quiere irse al mercado, y esto, y realmente es un problema, va a ser un problema para el entrenador, porque la segunda fase de la liga se la va a hacer larga con estos jugadores, con tan pocos jugadores como disponen estos partidos, y va a llegar un momento en que los jugadores habituales y titulares pues se van a venir abajo, porque lógicamente la liga son 38 partidos, es exigente, y las fuerzas, sabes que al final fallan. Ya tienes el ejemplo del Rayo Vallecano, que el año pasado empezó como un tiro, y luego la segunda parte de la liga pues cayó en picado. Lo que pasa que ya tenía los deberes hechos de la primera vuelta. Pero bueno, por eso quiero decirte que el Celta que tenga mucho cuidado, porque sería para nosotros un varapalo de que el Celta celebrase el centenario descendiendo a segunda división. Sería un varapalo tremendo. Y ya te digo, pues yo creo que en el mercado, que el nuevo entrenador, Carballal, va a pedir gente y refuerzos, porque yo veo al Celta con una plantilla muy corta, y la segunda parte de la liga, que va a ser a partir del Mundial, se le va a hacer un poco larga con estos jugadores que tienen en estos momentos. Sí, estoy de acuerdo, y a pesar de eso yo he leído que hay rumores que dicen que el Celta no va a salir al mercado invernal, pero bueno, eso habrá que verlo llegado el momento, evidentemente. Y bueno, después de ese parón por el Mundial, el Celta va a jugar contra un Sevilla que está en una situación impropia del nombre de ese equipo y de la historia de ese equipo. Va a ser un partido, yo creo, bastante difícil, ese Celta-Sevilla. ¿Cuáles crees tú, José, que serán las claves, y qué debe hacer el Celta para ganarle a este Sevilla? Mira, te voy a decir una cosa. El Sevilla habitualmente es un equipo que en el campo de Balaídos se le da bastante mal. Y aquí esto tiene sacado unos resultados bastante negativos. En cambio, el Celta se le da muy bien, el Sevilla, porque lógicamente, pero ojo, el Sevilla está en una dinámica muy mala. Es un equipo con un presupuesto altísimo, que va a agitar el vestuario, y que va a venir aquí, desde luego, con las garras afiladas, ¿eh? Eso te lo digo yo. Eso te lo aseguro yo, de que va a ser así. Y es un partido que yo respeto mucho, porque el Celta va a tener que dar mucho de sí para sacarlo adelante. Y porque si el Sevilla gana en Vigo, para el Celta va a ser un palo tremendo, porque entonces se metería en puestos de descenso, y después salir le va a costar muchísimo, porque, como te decía yo, una dinámica perdedora es muy difícil salir de ella. Y para luego convencer a los jugadores de que realmente se puede salir, no es nada fácil. Es muy difícil concienciarlos de que el Celta va a salir de ahí, porque hay otros equipos con menos presupuesto que van a estar por debajo. Ojo, que el creer
que hay equipos con menos presupuestos que van a quedar debajo del Celta, a lo mejor el Celta se lleva una sorpresa, porque ya viste quién iba a decir que el Rayo Vallecano el año pasado tiene un equipo que iba a ser un equipo que iba a llegar, iba a descender. El Girona en su día también parecía que iba a llegar, iba a descender. Se mantuvieron ahí dos o tres o cuatro temporadas. Y no te crees que el Celta puede presumir de que le puede ganar así sin bajarse el autobús. No. Todos los equipos hoy en día están muy trabajados, y estos equipos que vienen de segunda están trabajados y son prácticamente la plantilla que tenían el año pasado, y que se conocen muy bien. Que llegan a la primera categoría y que lo dan todo. Y el Celta tiene que tener cuidado, porque el Celta no está como para tirar cohetes, porque le va a ser difícil coger esa dinámica de ganar y salir del pozo y ponerse en una situación, digamos, tranquila, que es lo que los celtistas queremos, pero que realmente su primer examen, y un examen bastante importante, va a ser contra el Sevilla, que a pesar de, ya te digo, de dársenos bien aquí en Vigo, el Sevilla va a venir aquí con unas ganas enormes de agradar a su afición, que es muy grande y muy numerosa, y que por presupuesto tiene que salir de ahí sí o sí, porque sería una debacle que el Sevilla pues estuviera por ahí abajo después de participar en una competición europea nada menos que de Champions, como participó esta temporada. Ya sabes, José, que a los invitados hacia el final del programa les pedimos una porra, un resultado para el siguiente partido, así que aunque todavía queda mucho tiempo, ¿te atreves a dar un resultado para ese Celta-Sevilla? Pues la verdad que tengo mis dudas, porque no sé decirte con qué mentalidad logrará Carvajal agitar el vestuario del Celta. Pero bueno, el Sevilla viene, como realmente se dice, rabioso. El Celta tiene que poner todo de su parte para mantenerse ahí y huir un poco de la quema de los puestos de descenso. Yo voy a ser medio pesimista y voy a creer que va a haber un empate. Yo creo que va a haber un empate. 1-1, 2-2, 0-0, ¿qué dirías? Yo creo que puede ser. El Celta no es muy goleador, el Sevilla tampoco. Bueno, yo creo que puede haber un empate a 1. Sí, creo que ese fue el mismo resultado que di yo en el episodio anterior. José, ¿tú realmente, para ir terminando ya, ves el descenso como una posibilidad seria este año? Yo realmente bueno, yo peor la vi cuando el Celta, antes de la llegada de Coudet, con Óscar. Con el que estuvo en el Elche, con este entrenador, ¿cómo le llaman? ¿Con Óscar o con Escribá te refieres? Con Escribá. Con Escribá, perdón. Lo vi muy complicado, cuando fue que en casa del Español había que ganar sí o sí, y estuvo el Celta pendiente de un hilo. Yo no creo que este año vaya a suceder lo mismo, porque yo creo que el Celta, yo creo que, ya te digo, porque un poquito más de presupuesto que los otros equipos, aunque al presidente no le guste gastar mucho, yo creo que tiene ese pequeño índice de nivel técnico un poco superior a los otros. Pero bueno, como hoy en día ya sabes que la física prevalece sobre la técnica, sobre todo hoy en día el fútbol es muy físico. Técnicamente salvo raros partidos, los partidos son muy físicos, y en el que hay que darlo todo, porque si no lo das todo, te encuentras con sorpresas como las que se encontró el Celta, pues como ya viste en Valladolid, y como se las encontró en Valencia, cuando precisamente el Valladolid y el Valencia no estaban para decir de que estamos en una situación estupenda, y ya viste que
que el Celta, pues el Celta ofreció sus carencias de un juego muy pobre, blando y poco digamos, expeditivo de querer al equipo contrario avasallarlo y sus carencias, de dejarle las carencias del contrario en evidencia. José, una última ya y terminamos. A veces en el Bar Celeste hacemos como historia del Celta, y yo sé, porque tú me lo has comentado en varias ocasiones, que tú viviste un episodio de descenso, específicamente un año en el que viajaste a Valladolid y el Celta acabó descendiendo a Segunda División, si no me equivoco. ¿Puedes contar brevemente para la audiencia cómo recuerdas en primera persona esa historia del Celta en primera persona, de ese descenso en Valladolid? Exactamente, me acuerdo perfectamente. Fue digamos, una marea viguesa tremenda en Valladolid, con una ilusión tremenda. El Valladolid no se jugaba absolutamente nada. El Celta se desplazó con una cantidad de gente que yo recuerdo pocas veces, y realmente aquel año yo creo que había jugadores que ya estaban de vuelta, que estaban dando sus últimos coletazos y fueron a Valladolid y ofrecieron una imagen lamentable, como las que yo nunca recuerdo, del Celta en un descenso. Y en esto también me viene a la cabeza aquel descenso contra el Deportivo, en casa del Deportivo de La Coruña, la última jornada, que el Deportivo de La Coruña puso, de Javi Lureta, el entrenador, puso un equipo de segunda fila en el que el Celta no quiso ganar, y como no quiso ganar el Celta, lo hizo el Deportivo y dijo, bueno, si vosotros no queréis ganar, ganamos nosotros, porque bueno, pues porque le damos una alegría a la afición, aunque a pesar de que nos gustaría que el Celta quedara en primera, porque de aquí del Deportivo de La Coruña quería que el Celta quedara en primera, y el Celta no quiso ganar aquel partido. Pues en Valladolid fue una cosa similar. Eran jugadores que ya venían de vueltas, que ya estaban en sus últimos días de fútbol a gran nivel, y se dejaron ir, y el Celta, pues ya te digo, nos llevamos una decepción tremenda. El viaje de vuelta fue un auténtico disgusto y ya te digo, fue una experiencia espantosa, en el sentido de que medio estadio de aquella le llamábamos el estadio de la pulmonía. Nos venimos fríos de la imagen tan espantosa y horrible que dio el Celta ante un Valladolid que realmente jugó a presentarse, ¿no? A pasar el rato, como dice, a pasar el rato, o a pasar la tarde, y que el Celta les dijo, bueno, pues nosotros no queremos jugar. Entonces ellos dijeron, bueno, pues si no queréis jugar vosotros, damos nosotros un paso al frente, y así fue. Creo que nos habían ganado, no sé si recuerdo, 3-1 o 3-0, 3-1, no recuerdo exactamente. Que precisamente fue un delantero centro uruguayo que realmente hasta creo que fuera Pichichi aquella temporada. Pichichi del Valladolid, desde luego, nos había hecho un par de goles y ya te digo, nos dejó más fríos que el estadio de la pulmonía a que acudimos en masa aquel día. ¿De qué año más o menos estamos hablando, José, y cómo fue el viaje de vuelta? Porque supongo que eso sería una verdadera decepción, claro. Pues fue en el año... ¿Años 80? No recuerdo exactamente, fue en los 80, pero no recuerdo exactamente el año exacto, no recuerdo, porque después sí, lo de Sestao fue sobre el 80 y
88, 89, ya no me acuerdo lo de ese estado, pero lo del Valladolid había sido antes. Había sido antes, a mediados de los 80, fue por ahí, más o menos, porque el Celta ascendió en el Mundial 82, fue cuando ascendió, aquella temporada. Había ascendido en el 80, había descendido a Segunda B, ascendió de Segunda B a Segunda A, de Segunda A ya directamente a Primera, y coincidió con el ascenso de Primera, que se le había ganado aquí el Getafe 2-0 en Balaídos, y fue el año en la que se jugó en España el Mundial 82. Después volvió a descender, me parece que en el 85, me parece que había ascendido, que había un bagaje de puntuación horrible. Yo creo que así de cabeza creo que fue una de las puntuaciones del Celta más bajas que tuvo en su historia a nivel de puntos. Y después creo que se volvió a ascender, y fue cuando se volvió a descender con el Valladolid, hasta que vino el ascenso de Sestao. ¿Cómo recuerdas ese viaje de vuelta desde Valladolid, José? Porque además en esa época los viajes eran más largos de lo que son ahora. Claro. Bueno, yo realmente no fui en coche en autobús como fueron los aficionados en masa, ¿no? Fueron 13 o 14 autobuses, ya no recuerdo, más o menos por ahí, llenos de gente, de 60 personas cada autobús, no sé, fueran 13 o 14, ya no me acuerdo. Pero gente en coche particular fuimos muchísimos. Yo fui en un coche particular con 4 amigos. Fui en un coche de un amigo y fuimos 4 amigos, y así como nosotros fuimos en coches particulares, pero que muchísima gente, fuimos, ya te digo, medio estadio estaba con los colores del Celta, con los colores azul celeste en las gradas, y ya te digo, la desilusión fue desde luego enorme. Fue una de mis mayores desilusiones que tuve con el Celta en muchos años, en mucho tiempo. Pues por eso quería hablar. Eso y con la decepción de la final de la Copa del Rey en Sevilla contra el Zaragoza, que hacía 3 días se acababa de salvar del descenso con un empate con el Celta en la Romareda. Esto fueron de las 3 veces que más desilusión llevé, cuando perdimos a penaltis precisamente con el Zaragoza, luego con el Zaragoza en Sevilla, y luego ese descenso tan horrible que sufrí en Valladolid en los años 80. Pues por eso precisamente quería hacer un poco de memoria sobre la historia del Celta en primera persona contigo, José. Esperemos que no sea eso lo que ocurre esta temporada, porque es que además, como dices, el Celta se acerca ya al año de su centenario y tiene que celebrarlo en el lugar en el que merece estar y que le corresponde, que es la primera división. José Luis Fernández Domínguez es mi tío y ha sido durante muchas décadas entrenador de fútbol base en diferentes equipos en Vigo. Y bueno, quiero darte las gracias, José, por estos 40 y tantos minutos que nos has regalado aquí en este episodio extra del Bar Celeste. Y nada, muchas gracias, y esperamos verte por estos micrófonos otra vez muy pronto, cuando tú quieras. Bueno, pues a ver si el Celta esto arranca con intensidad este parón, y podemos ver un Celta que por lo menos esto nos deje tranquilos en la categoría, y no sufrir sobresaltos a última hora. Bueno, pues ahora, José, como siempre terminamos con el berro celeste, pues yo digo el coma sempre o de sempre y tú gritas el ala Celta, ¿te parece? Me parece correcto. Vamos allá, coma sempre o de sempre. ¡Ala!